Bueno, antes de nada, que es como siempre se inicia este programa, es explicando las tres únicas reglas que tiene el programa. Y la primera es que puedes usar todas las palabras del diccionario y las que no están registradas en el diccionario también. Desde Kuala Lumpur hasta antracita. Todas esas palabras, tanto buenas y malas, sin importar su definición, se pueden usar. La segunda regla es, el objetivo de Moodboard, al fin y al cabo, es conocer la vida y los procesos de artistas, diseñadores y creadores de contenido, pero si a ti te apetece hablar sobre la importancia que tiene el rugby en Tonga, a tope, yo te sigo con el tema, Vale. o de lo que te apetezca. Y la... Tonga es donde hubo la explosión, ¿no? Del volcán, en Ah, sí, Tonga. ahora, hace poco. Igual ya no existe Tonga. Bueno, la antigua importancia que tenía el rugby. Ok. Gran equipo Tonga, a nivel rugby son rápidos los cabrones. Em, todo bien, perfecto, gracias. Y la tercera regla es te puedes ir cuando quieras, que va muy ligada a la anterior regla, porque esto significa que da igual del tema que hables y el tiempo que hables. Yo aquí estoy para ti. Vale. Entonces, a tope. Así que en el momento que digas, mira, estoy cansado, me quiero ir, pum. Es como si no quieres decir chao. Te lo agradecemos si dices chao, porque así sabemos que no se ha colgado ni nada sin querer, pero bueno. Así que, bueno, por favor, si te puedes describir brevemente para que la gente te conozca brevemente, porque luego ya vamos a extender sobre ti todo el capítulo. Vale. Es difícil brevemente, pero soy Albert Folk y soy director creativo ejecutivo de la agencia Folk. También soy productor ejecutivo de nuestra propia productora, que es White Horse, y digamos que miembro y fundador, junto a mi socio Rafa Martínez, de un poco de todo este grupo empresarial que hemos ido creando los últimos años, desde el proyecto Acid House, a Fonts from Folk, a White Horse, la agencia Now, la agencia Folk, etcétera, etcétera. Un poco todo este grupo creativo. Y porque cada vez que, bueno, viene un invitado intento pues sacar preguntas, conocerte un poco antes del programa para, bueno, para hacer preguntas más concisas. Y me pasó que encontré 2 o 3 entrevistas y en esas como que tu inicio se pasaba muy rápido. No sé si es algo que tampoco le das mucha importancia o porque estudiaste primero diseño gráfico, ¿no? No, Mi inicio se pasaba rápido en las entrevistas, entiendo, sí, sí, sí. que pasaban muy rápido por... Sí, en tu día a día entiendo que pasaba a una velocidad de 1 segundo por segundo, día tras día. Sí, no, pero que más que nada es porque, claro, cada vez llevamos más años y el inicio tienes que resumirlo Claro. y en la siguiente entrevista lo resumes un poco más. Y incluso también hablando del trabajo. Antes me podía explayar en cosas que ahora directamente ni nombro o pienso que ya no tienen importancia. Yo, resumiendo muchísimo mi trayectoria, No hace falta que la resumas. Vea el ritmo que tú quieras al hablar, sin problema. No, pero tengo que resumirla si no tenía que ¡Claro! reír mucho, porque, hostia, cuando me pongo así un poco melancólico, me alargo mucho. Pero yo quería ser biólogo, ¿vale? Y a Pero, veces aún quiero ¿por serlo, ¿eh? O algún sea, motivo no, en especial? porque siempre me ha gustado. Yo de pequeñito era biólogo y jugaba a ser científico y a tener cangrejos de río en una pecera en mi casa que les tiraba gusanos y se los comían, y ranas y serpientes que mi madre no me dejaba tener. Y yo quería ser biólogo, o sea, yo toda mi vida, y me ves ahora y tengo una parte ahí de biólogo que no puedo disimular y me gusta y me encanta, vaya. Lo que pasa es que, digamos que en la selectividad, que es la prueba final que tienes después del bachillerato, antes de entrar a la universidad, ya no podía más, estaba hasta los cojones. Teníamos 18 años, queríamos salir todo el rato y me relajé un montón, tenía como muy buena nota media, pero me relajé un montón en la selectividad y la verdad es que no quería estudiar, o sea, me da mucha pereza y bajé mucho esa nota y no me permitió entrar en biología en primera opción, donde yo puse segunda opción geología y entré en geología. Y luego quería ser geólogo, que ya me iba bien. Después, venga, yo voy a ser vulcanólogo. Y ese era, yo quería ser vulcanólogo. Y me gustaba mucho, también me sigue gustando, es algo que siempre
desde pequeñito, ya te digo, si tú me conoces de pequeñito, es algo que ha ido conmigo siempre. Pero a todo eso, estaba estudiando geología en la Universidad Autónoma en Barcelona y pues es que era un momento de efervescencia brutal, teníamos 18, 19 años, apareció la música electrónica, empezamos a ver todo ese movimiento. Hubo una cosa que fue clave, que es que yo a los 18 años me quise independizar, no era necesario porque la universidad estaba muy cerca de casa de mis padres, pero pensé que no podía vivir la vida universitaria viviendo en casa de mis padres y les planteé que yo me quería vivir solo. Y mis padres como, pero si tienes la universidad al lado no tiene ningún sentido. Es como, ya, pero es que yo quiero vivir solo. Y mis padres me dijeron, vale, pero te lo pagas tú. Es como, yo me lo pago, no os preocupéis. Me busqué un curro de camarero de bodas que curraba los fines de semana millones de horas, con lo que me podía pagar el piso, que lo compartía con Rafa, que es mi socio ahora. Y yo seguía estudiando geología, él estudia periodismo y aquí empezó el desfase bonito de vivir solo, de tener 18 años, de la música electrónica y lo demás te puedes imaginar, ¿no? Es como, pues, bueno, pues fue un momento súper, súper guapo, súper intenso, donde luego el ir a una clase de matemáticas, de física, de estadística, de química, te petaba la cabeza, era Claro, una contraste era cosa. enorme. Claro, era muy bestia y era como, hostia, qué difícil es esto de las ciencias puras, ¿sabes? Es como, mira que yo, o sea, yo quería ser científico, pero luego tenías esas clases imposibles delante en los morros y dices, no, tío, me voy a la hierba de la autónoma y allí nos pasamos el día entre el bar, fuera, fumando, es como. Y ahí decidí que tenía que hacer algo, que no podía seguir así porque no pasé el primer año, aprobé algunas, pero las difíciles, es que ni me presenté, no valía la pena, yo estaba Siempre digo que era como ir a misa mientras fuera había una rave, ¿sabes? Es como yo iba a misa cada día y fuera había una rave. Es como, hostia, pero yo quiero estar en la rave, no Claro. quiero estar en la misa. Y así que, bueno, me armé un poco de valor a mí mismo porque tienes que romper con todo y les planteé a mis padres que quería cambiar, que a todo eso yo descubrí el diseño gráfico, pues claro, a todo eso, para poder vivir solo, otra de las cosas que hacíamos era, montamos una productora, lo que nosotros le llamamos una productora, y montábamos como fiestas de música electrónica, porque en ese momento la música electrónica no estaba tan introducida como lo estuvo después, era algo como, había la música indie, pero la Sí, pero no iba a electrónica haber no, no garitos o había locales donde sonase. no había la escena de música electrónica con la figura del DJ. Y poco a poco lo que fuimos fue como cogiendo bares locales, discotecas, y les proponíamos programar música electrónica pues los jueves o los días más flojos que ellos tenían, ¿no? Rafa, que es mi socio ahora, pues él empezó a pinchar, se hizo DJ y es como empezamos a descubrir todas. Y ahí descubrimos lo que era pues comunicar nuestros eventos, fiestas, sesiones, los DJs que traíamos de Barcelona, porque todo eso era en una ciudad que está muy cerca de Barcelona, pero suficientemente lejos como para que tenga digamos que su escena propia, que era muy difícil, que la ciudad era Sabadell, y no había manera tampoco de generar ahí como una alternativa musical que nosotros queríamos y esa ciudad no nos ofrecía. Pues un poco de la necesidad de comunicar nuestros eventos, fiestas, etcétera, etcétera, pues conocí lo que era hacer un flyer, un póster y pensé, pues esto es súper divertido. O sea, yo estoy ahí en la autónoma flipando con lo difícil que es esto de ser geólogo y la salida de todo eso ya ni te digo, era algo que no tenía no sabía ni por dónde empezarlo, no sabía ni qué sería yo, ni cómo me Claro. ganaría la vida. Tampoco me preocupaba en exceso eso, pero sí que pensé, bueno, si hacer flyers es muy divertido. Y les planteé a mis padres que se acababa, que dejaba eso y que me quería matricular a una universidad para estudiar eso. Claro, yo venía de una universidad pública y la opción aquí era privada, pero suerte mis padres siempre en ese sentido, siempre es como, ¿sí? ¿Quieres eso? Vale, pues no sé, pues ya te ayudamos, vamos a ver cómo lo hacemos y ya está. Y todo eso lo dejé la autónoma y me matriculé en la universidad para estudiar diseño gráfico y empecé a estudiar diseño gráfico.
Y así hasta el día de hoy. Es como que en realidad no era vocacional. Mi vocación es otra cosa, pero... Y es como que... Y así es un poco en resumen, muy resumido, Un resumen esa muy es mi resumido. trayectoria. No. Esa es mi trayectoria. No, me recordó un poco a ICA, el rapero argentino, Ujú, que es el que hizo el Quinto Escalón y todos estos proyectos, que, ujú, que cuando dejó el Quinto Escalón dijo, quiero vivir de hacer música. Porque él no rapeaba en el Quinto Escalón, solo lo producía como evento. ujú. Y tenía 17, 18 años por ahí. Y dijo, vale, pero necesito pagar el alquiler de la casa. Y su compañero de piso era Duki. Entonces empezaron a Ajá. organizar fiestas para Sí, poder pagarse la casa. pues yo igual. Yo Sí, y Rafa hacíamos lo mismo. claro. Pero eso fue, siempre se lo digo a Rafa y a veces en alguna reunión salimos de ahí, es como, hostia, tío, es como, esa fue nuestra puñetera escuela, ¿eh? Porque no teníamos ni idea de nada y me acuerdo que conseguimos convencer a una discoteca que había en Tarrasa, le cambiamos o sea, le hicimos un branding, le hicimos una identidad, hicimos una comunicación, le programamos los DJs y todo eso no teníamos ni idea. O sea, Sí, de nosotros les un... dijimos, sí, sí, rollo, te lo vamos a hacer, pero la realidad es que nunca lo habíamos hecho. Y lo hicimos. Y trajimos a Sideral, que en ese momento era un poco el DJ estrella de la escena. Aparte era un DJ que hacía una mezcla muy interesante entre, digamos que una música más pop con una electrónica y hacía una electropop muy interesante. Y era una estrella en Barcelona y la trajimos allí. Es como... Y, todo eso empezó porque básicamente teníamos que buscarnos la vida para pagar el alquiler, Sí, básicamente. y que ese tipo de proyectos os haya salido de manera orgánica y natural de que una cosa llevase a la otra, en plan, rollo, vamos a hacer flyer, ahora necesitamos una Sí, discoteca porque no sí, le cambiamos la identidad y la adaptamos sí, a nuestro público. Me refiero que son cosas que estudias, sí, sí, pe- sí, sí, sí. pero joder, es muy Pero que, sí, elogiable sí. para vuestra parte decir, hostia, nos salió esto todo de manera natural y de pura lógica. Es decir, que necesitamos... Bueno, un poco, y somos aún muy kamikazes, para lo bueno y para lo malo. Pero seguimos en la misma onda. O sea, yo le digo a Rafa, es que, tío, te das cuenta que estamos exactamente igual, pero 20, 25 años después, pero siempre estamos igual, siempre estamos tengo la sensación de que siempre estamos en ese mismo peldaño de abrir camino entre la maleza y también creo que la progresión que hemos hecho como agencia, como estudio, es un reflejo de eso. Es que nunca nos quedamos con lo que somos. Siempre es como, no sé, es como siempre pensamos que podemos hacer lo siguiente y vamos a hacer lo Sí, siguiente. que no... Y hay gente porque eso yo lo intuyo, no hace falta que te lo digan, ¿no? Es como que somos muy ambiciosos en el mal sentido de la palabra. Y yo pienso, pues no sé, pues tú igual, sí, pues igual somos muy ambiciosos, no lo sé. Pero es que en realidad es como, no sé, es como el corredor que quiere correr más rápido siempre, porque se entrena para correr más rápido y porque lo que quiere es competir, pero competir de una forma sana. Pero es que hoy en día parece que todos esos conceptos están un poco demonizados, ¿sabes? Sí, también entiendo que no es una obsesión impuesta por un agente No, no, externo, no, sino fue no, es que es nuestra un naturaleza de prisma, ser. es Sí, vuestro prisma por donde canalizáis las cosas de, sí, joder. Y como decir, sí, sí, sí. que justo también ayer hablamos de Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, me refiero. Total, total, sí, Entiendo sí. esas ganas. También en el libro que escribió Bill Bowerman, el creador de Nike, hablaba de eso, de que una de las cosas que hizo Nike tan grande no fue Ujú, que quisiesen crecer por crecer, sino porque como todos venían de ujú, atletismo, tenían esa filosofía ujú. de hay que correr y la próxima vez intentamos correr un poquito mejor, yo un poco Sí, más rápido. Y si podemos aliviar un poco de peso en las zapatillas, que era como, por eso el ya, inicio de ya, Nike, que era sí, que sí, si sacabas un gramo sí, por zapatilla, eso equiparaba que era un gramo el primer metro, el segundo ya sí. habías aligerado 2 gramos. Al final de una carrera eran como 1 kilo lo que habías aligerado. Hay algo, yo que ahora estoy desde hace unos años como haciendo deporte de una forma como más seria, ¿no? Y evidentemente no profesional ni mucho menos, pero sí que me lo tomo muy en serio. Hay algo de esa obsesión en el deporte
y nuestro trabajo, hay alguna conexión, ¿eh? Es como, yo empecé a hacer montaña y claro, siempre quieres subir más alto y dices, ¿pero por qué? Es como, no sé, son como challenges que uno mismo se pone, es como, vale, he subido aquí, ahora quiero subir aquí, ahora quiero subir aquí, ahora quiero subir aquí, pero por esta cresta. Eso tiene sus peligros, ¿eh? Tuve un accidente este verano precisamente por ir a buscar un camino más complicado del habitual para hacer una cima, ¿no? Es como, lógicamente tiene sus peligros, pero sí, hay algo en el deporte y en esa especie de velocidad que uno, o en la mejora, en el rendimiento también, Sí, en sí. la preparación para llegar a practicar ese deporte de una forma más efectiva. Sí, es como, o sea, nosotros no queremos crecer por crecer o avanzar por avanzar, es que un poco que es que la dinámica y lo que queremos hacer y nuestros planes y ambiciones te llevan a, tienes que hacer una serie de pasos para Sí, poder sí. llegar a eso que tú quieres. Sí, Y es como, no sé, es como el crecer es un poco hay, el concepto de decrecer, son conceptos que se han puesto un poco en boga, también por todo un tema ecológico, de medioambiental, etcétera, etcétera, pero es que el decrecimiento yo lo veo imposible, no sé cómo todo el mundo quiere crecer, todo crece, no sé muy bien cómo es el de crecer, no lo entiendo. es el propio universo se está expandiendo, así que Exacto, sí, 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 sí. Y se seguirá expandiendo. sí. Y aparte, de como es infinito, se supone que no tiene límite. O sea No, que. pasará como... no, le voy a llamar anti-Big Bang, pero no, es anti-Big Bang, tiene un nombre específico, que es que se va a llegar un momento de expansión absoluta, que las distancias entre los Sí. objetos sean Ya, que no absurdas, interfieran, que no haya interacción entre ellos, ninguna, sino. en Ya, plan, ya, ya, literalmente, que es lo que ya, dice, ya. se está Sí. vaciando y luego hará como una implosión, se juntará todo como un Big Ujú. Bang al Al contrario. revés, sí, 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 Pero, sí. pero también entiendo que es una forma de... No quiero utilizar la palabra filosofía, pero sí que creo que es como ese prisma, porque hay gente que posiblemente, hablando aquí de un estudio, tenga su equipo montado, sus proyectos hechos y sea feliz, me refiero. Y hay otras personas que no, que necesitan moverse, necesitan correr y ponerse el límite y saber hasta dónde han llegado, y si se caen posiblemente se vuelvan a levantar y vuelvan a seguir corriendo porque quieren encontrar dónde está eso, que creo que son como estilos de vida, que sería una estupidez decirte que tú, porque estés más quieto, más parado, o tu ritmo sea más lento, decir que es peor que el mío, o al revés. Sí, sí, pero yo detecto que hay una cierta crítica hacia, digamos que, personalidades como las nuestras. Insisto, o sea, te tachan de ambicioso en el mal sentido de la palabra y yo puedo comprender perfectamente estructuras que busquen, digamos, que una estabilidad más en un grupo reducido, porque eso les permite hacer, digamos, que o afrontar los proyectos con una calma que necesitan. Nosotros te diría que necesitamos un poco el caos, entre comillas, ¿no? Es como esa. Por eso te digo que antes que hablábamos que los viernes me gustan tanto porque son como una jornada comprimida de 9 a 3 que aún es más eléctrica y es como, hostia, es como un día que es un latigazo y es muy guapo porque ves a la gente aún más electrificada que los Es, otros días. claro, es como un poco Y el por qué iniciaste en diseño, fue por la música electrónica, y como que tu claro, estilo ahora de trabajar es música claro, electrónica, subir claro, el sí, sí. ritmo, subir, 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 Sí, subir. sí. Eso no quiere decir que disfrute, o sea, por ejemplo, yo no sé, yo amo la montaña, hago mucha montaña, hago surf y es todo lo contrario, ¿no? Busco allí como elementos que me ayudan a. Claro. Yo no hago meditación ni medito, pero me parece como que es casi una meditación el hecho de andar durante 14 horas, subir un pico de 3.000 y bajarlo es una cosa muy mental, que tú te enfrentas a tu propio cansancio, a frío, a calor, a lluvia, etcétera, etcétera. Y luego eso me gusta, es como y me compensa lo otro. No sé, pero evidentemente hay estas dos maneras, incluso muchas más, de afrontar, digamos, que nuestra Claro. profesión, pero que nosotros sin duda la afrontamos de esta manera más eléctrica, también
quien se ha juntado, que es como Rafa y yo, que ya, como te comentaba en la productora cuando teníamos 19 años, ya éramos así, por lo tanto ahora seguimos siendo eso, pero con 45 años. Sí, por ejemplo, Ed Catmull, el director de Pixar, que Uh-huh. hablaba de eso, de que como, bueno, pues al final él era el director en una posición que nunca había estado, pues empezó a hablar con muchas personas. A medida que iba creciendo los departamentos, iba hablando y se iba dando cuenta de como esos paradigmas o esas visiones que tenía cada director o cada puesto distinto, y uno que era que para él el trabajo era como escalar una montaña invisible. En plan, rollo que tú ponías la primera mano no sabiendo muy bien cómo, llegaba un momento que encajaba, intentaba subir la otra y encajarla y seguir creciendo así en un sitio que tú no sabías muy bien ni la ruta ni el destino final. Y también se lo preguntaba, por ejemplo, a un productor que para él su visión o su paradigma era totalmente contrario. Era que él tenía como una pirámide invertida en la mano y su trabajo era moverlo así todo el rato para que no se cayese. Y es muy interesante pues ver esos prismas y esas visiones que te da mucho el estilo y la filosofía a la hora de trabajar. Total, yo, o sea, me siento muy identificado con el escalar así un poco y agarrarte una piedra y no saber cuál es la siguiente, pero que te da la estabilidad para hacer el siguiente paso. Claro. Y es un poco nuestra trayectoria, es como nosotros nunca nos planteamos si teníamos que montar una productora, no, vimos un día la necesidad y pensamos, incluso te diría que la intuición, tampoco lo veíamos tan ultra claro, pero que para nuestro modelo o para lo que nosotros queríamos hacer, necesitábamos nuestra propia productora y lo hicimos. Y luego el hecho de tener nuestra propia productora nos ha permitido hacer un proyecto como Gallery. No hubiéramos nunca hecho un proyecto como Gallery sin tener una propia productora nosotros. Es imposible, es inviable. Pagas una vez una producción y ya no puedes afrontar ninguna más. Porque evidentemente los Galleries los asumimos con nuestro propio equipo, nuestro propio músculo, nuestras horas, nuestra inversión, pero es mucho más rendible que si lo tienes que subcontratar. Por lo tanto, todo Sí, sí. se va conectando así, ¿no? Es como vamos haciendo, o sea, no hay puntada sin hilo, que dice Rafa, ¿no? Es como, y tampoco nos obsesionamos en esa ruta, tampoco vislumbramos exactamente cuál es la cima, no lo sabemos, pero sí que sabemos en qué dirección queremos ir, ¿no? Y en esa dirección vamos haciendo pasos que pensamos que son estratégicos. Sí, también creo que esa visión a la hora de crecer me parece bastante interesante porque es que creo que si tienes una visión hiper fija, hay un montón de componentes que no controlas y que van cambiando a tu alrededor, que Total, si no cambias el punto de referencia te perderías y acabarías... total. O sea, o sea, es que creo que incluso te diría que en nuestra profesión, igual, lógicamente habrá profesiones que no les hace falta, pero nuestra profesión no nos podemos permitir el lujo de decir, vale, guay, o sea, ya está, este es mi terreno, este es mi territorio, aquí me siento cómodo, voy a trabajar aquí. Sí, constantemente está cambiando todo y lo estamos viendo cada día. Es como, y cada día te cambian las reglas del juego y te tienes que adaptar. Y yo creo que nuestra profesión siempre peca un poco de, ¿cómo te diría? Siempre es un poco, es muy conservadora, mucho más conservadora de lo que nos parece, ¿no? Es como cuando aparecieron las redes sociales, ay, sí, bueno, las redes sociales, parecía como que nadie, no estaba bien usar redes sociales, que era como un poco una cosa muy baja cultura, ¿sabes? Y siempre estamos con ese rollo, tengo esa sensación de que siempre es lo mismo. Con la música nos encontramos ahora, es como nosotros apostamos por un género que era el urbano, reggaetón, trap, y siempre hay es como te diría, esa risa por debajo de, sí, como medio disimulada de que lo que hacemos es baja cultura, ¿no? Sí, Es como, justo lo que te había dicho antes de que yo empezase a hablar de diseño, era eso. Justo que se aplicaba el mismo concepto de alta y baja cultura con diseño. Y me parecía mal, me refiero. No es que me pareciese mal, me parecía una visión sesgada de personas que viven en una cúpula que el resto de personas no, y hace que sea prohibitivo el diseño o que sea antidemocrático. Yo, yo estoy muy, es asquerosamente elitista muchas Sí, veces y a mí eso es algo que me da mucha rabia. Y es muy endogámico, excesivamente endogámico. sí. Y, ¿cómo te diría? No sé, a veces tengo unas sensaciones un poco,
contrapuestas con lo que represento yo como diseñador o como agencias, como... O sea, me doy un poco de rabia desde fuera, ¿sabes? Nuestro sector, es como... Veo una yo qué sé, ¿no? Es que no sé, no Sí, sé sí, cómo sí. decírtelo para no herir sensibilidades, pero No, en este podcast, joder, no es un podcast, es un ya, programa, pero pero sí, sí, entiendo, no pero te preocupes. ahí queda todo, ¿no? Sí, Pero no sé, a veces damos un poco de, a mí me da un poco de rabia, no sé, cuando ves ahí como mucho diseñador junto, yendo a cosas para diseñadores, a eventos para diseñadores y todo súper endogámico, todos de negro, todos con gafas parecidas, todos con las mismas bambas, todos... Y yo sé que formo parte de eso, a veces sí, a veces no, pero no sé, es como nosotros al menos intentamos llevar nuestra manera de entender la profesión de una forma mucho más no quiero decir desacomplejada porque no quiero decir que ellos estén acomplejados, pero sí que más liberal, más liberalizada de lo que un diseñador puede hacer o no puede hacer. Es sí, como, ¿por qué un diseñador no puede hacer un formato como Gallery? Pues lo hemos hecho, nos funciona, nos ayuda a comunicarnos con las marcas. Está bien, es como, y creo que los diseñadores tenemos unas herramientas y una mirada hacia las cosas muy interesante que llevada a cosas menos ortodoxas funcionan de puta madre. claro, justo pues investigando un poco sobre ti, sí que me di cuenta de como un poco de esa visión de diseño, que el diseño sea como una piedra angular dentro de el avance o dentro del propio negocio o ecosistema. Es decir, ok, el negocio te da Sí, muchas vertientes y te da un punto de vista que es muy aplicable al resto de funciones sí, para una empresa, por ejemplo. totalmente. Sí, sí. O sea, nunca el diseño, igual al principio sí que lo era, ¿no? Era el core de lo que hacíamos. Ahora no, el diseño es una herramienta, un driver a veces, pero es un elemento más de los que tenemos. Hay algo, o sea, nosotros tenemos una especie como de conjura con las cosas bien hechas, con las cosas bien producidas, conceptualmente fuertes, potentes, gráficamente estables, coherentes, arriesgadas. Pero, pero aparte de todo eso, podemos hacer muchas otras cosas. O sea, los diseñadores no solamente tenemos que hacer libros muy bien diseñados y de contenidos culturales, ¿sabes? Que a veces parece que si no haces editorial, y nosotros hemos hecho mucho editorial, y precisamente una de las razones por las que quisimos romper es precisamente eso, es como empezamos a detectar que estábamos traicionando algo, es como por el hecho de hacer otros proyectos que no eran diseño editorial o que estábamos haciendo y diseñando más un contenido más para redes sociales y no hacíamos ya libros como, pero por favor, pero en qué mundo estamos viviendo? Pero que no se da cuenta la gente que sí, que el diseño editorial tuvo un momento en que era en que era el vehículo, pero hoy en día no tiene ningún sentido seguir haciendo hincapié en el diseño editorial, más allá de que te quieras especializar y que quieras ser un estudio muy nicho ahí, que tiene toda la lógica, ¿eh? Pero si tú quieres llegar a hacer otras muchas cosas a nivel estructura, a nivel negocio, a nivel empresa, lógicamente te tienes que diversificar y tienes que tener una mirada muy fragmentada y holística de lo que uno puede llegar a hacer con su conocimiento. Sí, sí, es que cuando leía lo que decías en las entrevistas, como que me sentía un poco representado en eso de que el sector del diseño para mí estaba como un poco... eh, no que oliese a cerrado, que tampoco es la palabra, pero sí que creo que nos dejamos llevar pasamos de que ver a los usuarios y los pasamos a ver como consumidores, me refiero, de no poner el diseño como un medio, y lo pusimos como un fin. Al fin y al cabo, el diseñador, el objetivo es diseñar cosas que o funcionen o cumplan su función, o a lo mejor su función es una cuestión simplemente visual. Pero esa visión que tenía Milton Glaser en Nueva York, de primero soy ciudadano y luego soy diseñador, como que se había perdido mucho. Y a mí a lo mejor es porque, bueno, pues como no...
la industria aún no me ha dado los suficientes vergazos, pues aún sigo con esta visión más de persona joven, un poco más idealista, pero sí que me pasó eso, es decir, ¿pero qué estamos haciendo? Me refiero. Que, me gustó mucho una frase que es que no me acuerdo quién la había dicho, que dijo, hay un problema y es que a nivel ecosistema hay muchos objetos, hay demasiados objetos. Y no hay ningún diseñador que haya dicho, estamos diseñando demasiados objetos, en parte es nuestra culpa. Sobrepoblación de objetos, de materia, de plásticos. Es decir, coño, que también toda esa mierda que intentamos apartar como sociedad de mirar a otro lado también ha sido diseñada. Me refiero, creo que es una cuestión de ser un poco más críticos con el diseño y no críticos con lo que que diseñamos, decir, no, esta tipografía está mal usada, que es donde vamos generalmente los diseñadores a la hora de las críticas, una cuestión técnica, pero no hay un fondo, no hay un... Es decir, ¿era necesario hacer esto? ¿Sí o no? Yo, yo sinceramente creo que la profesión debería relajarse y debería, ah, ¿cómo te diría? Como ser mucho más expansiva en el sentido de lo que puede llegar a ser y a ser, hacer y a ser una persona que se ha formado en diseño. Es que incluso hablar de diseñadores gráficos o diseñadores visuales me parece, con las capacidades de hacer cosas que hay hoy en día, me parece hasta quedarse muy corto, ¿sabes? Es como, veo fotógrafos increíbles que han estudiado diseño y claro, cuando usan la foto como herramienta para desarrollarse como profesionales, son increíbles, Sí, son buenísimos. Es como ese como... exceso debido al marketing de etiquetas y de ponerte apellidos hiperespecíficos mm, porque te tienes que diferenciar del resto. Y la única manera de diferenciarte es llevarlo como soy diseñador gráfico, no sé qué, no sé cuándo, que se puede resumir en eres diseñador y tu perspectiva a la hora de trabajar es como diseñador, me refiero. Que al fin y al cabo, pues podrás hacer una identidad corporativa y seguirás la misma lógica si necesitas diseñar una silla. Sí, 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 sí. Y es que y a nosotros nos pasa, porque si precisamente no somos un estudio especializado en nada en concreto, y sí que, no sé, como que percibo algo que no me gusta, que es como, así como hay gente que sí que me cruzo con ella y me dice, tío, o sea, realmente lo que hacéis tiene mucho mérito porque es relativamente fácil especializarse, pero al final son un poco horas de vuelo, ¿no? Uno sabe pilotar muy bien un avión a partir de X miles de horas, ¿no? Pues la especialización viene un poco ahí. Si tienes cierto talento, tampoco tienes que ser la bomba, pero si tienes cierto talento, el hecho de especializarse simplemente es un tema de horas. Nuestro caso es más complicado porque nosotros picamos muchos palos Mm. distintos, hacemos producción audiovisual, hacemos tipografías, hacemos editorial, hacemos branding, hacemos estrategia y hacemos producción musical y hacemos... Eso es muy difícil y a veces creo que hay mucha gente que aún lo mira como con recelo, como si fuéramos unos impostores de lo que fuimos al nacer como empresa, ¿no? Que estábamos digamos que éramos diseñadores editoriales. Y aún como tengo la sensación que algunos nos ven ahí como un poco en plan, habéis traicionado a... Y que, bueno, que igual tiene sentido en su manera de entender la profesión, pero ya te digo, yo como que quería ser biólogo, que luego estudié geología y acabé siendo diseñador gráfico Claro, y claro. ahora no sé muy bien lo que soy, a mí me da absolutamente igual traicionar a nada, porque Sí, sí. mi gran traición fue no ser biólogo, por lo tanto todo lo demás Claro. me la suda, Sí, sí. ¿sabes? Y yo lo que estoy aquí es como, bueno, en esta especie de carrera, ¿no? De carrera con uno mismo, de, hostia, he sido capaz de hacer esto, lo hemos hecho bien, venga, vamos a hacer esto otro, esto nos llevará a esto, y vas como conectando puntos que te van llevando a un escenario nuevo todo el rato. Y eso es adrenalínico, ¿sabes? Es como, hostia, eso profesionalmente hablando mola mucho y es algo que no vamos a renunciar, o Claro, sea, claro. no, por mucho que piensen otros que estamos traicionando algo. De hecho, es algo que nosotros no comunicamos, pero nos dimos de baja de la Asociación de Diseñadores Gráficos por muchas razones, pero entre ellas es porque
no nos sentimos representados. O sea, creo que lo que nosotros somos no se puede solamente encasillar ahí y eso nos estaba generando como una especie de conflicto con nosotros mismos de es como, va, fuera, es como salimos de aquí y vamos por libres y es algo que nunca no lo comunicamos, pero lo hicimos hace un año. Porque, pero igual que las agencias, tampoco nos vemos representados en el mundo de las agencias. En realidad no somos una agencia. Lo que pasa es que a veces tienes que definirte de alguna Claro, manera sí, por y una cuestión de clientes, estamos pues. más cerca de la agencia que del estudio, pero no sé, somos un grupo de empresas que hacen muchas cosas. O Sí, sea, es que estamos trabajando en producción musical, es que estamos haciendo eventos musicales con artistas. ¿Y eso dentro de dónde entra? Pues no lo sé, las agencias no lo hacen. claro. Y no somos Primavera Sound, quiero decir, nosotros tampoco somos ellos. Ellos hacen un festival y representan a artistas y hacen activaciones de marca en su festival. Y nosotros tampoco somos eso. Quiero decir que al final somos muy genuinos y eso Claro, es lo que nos gusta. es Vaya. que al fin y al cabo, pues que la gente te etiquete o que diga, no, vosotros sois diseñadores gráficos, no es una cuestión tanto para definiros a vosotros por una cuestión vuestra, sino es una cuestión de ellos, que necesitan meteros en una estructura para entenderos. Me refiero, al fin y al cabo, si digo que eres diseñador gráfico, ya sé cómo vas a actuar, ya sé cómo eres. Cuando sales de esos esquemas o de esas cajas, es mucho más complejo para el otro entenderte a ti, que es como, pues mira, la verdad que si yo no me defino, ¿por qué me ibas a definir tú en algo? Lo puedes hacer porque eres Sí, libre, pero no. sí, no. Y seguro que a mí, a ti y a todos nos pasa que cuando hay algo un poco inclasificable, que genera como cierta frustración en el Sí, sentido que tampoco claro. sabes cómo definirlo, por lo tanto vas un poco a meterlo en el cliché que tú piensas que eso tiene que ser así, Sí, ¿no? sí. Es como, pues, en nuestro caso, claramente es algo que yo tengo la sensación a ratos, no siempre, pero a ratos con determinada gente que nos pasa y es algo que, bueno, puedo llegar a entender, pero bueno, no sé, es como pienso, pero si es que yo creo que más gente tendría que un poco salir de esa, digamos que de ese estereotipo de lo que hace el diseño, los diseñadores y que no todo acaba en el branding, en las identidades, en los proyectos corporativos y en el servicio. Es como, somos muy excesivamente serviciales, es decir, no entendemos el ejercicio de nuestra profesión si no hay un encargo. Y eso está muy bien, o sea, evidentemente tenemos, pero nosotros convivimos con el encargo, trabajamos porque precisamente creo que hemos ganado una experiencia, tenemos un potencial que lo podemos monetizar y rendibilizar muy bien trabajando para otros y evidentemente en proyectos que nos parezcan interesantes siempre, pero también tenemos una capacidad de generar productos y proyectos propia, que eso me parece brutal, o sea, y es como, y siempre estamos en ese, y siempre vivimos en esa bicefalia, te diría de 50-50, invertimos tanto tiempo en proyectos de encargo como tanto tiempo en proyectos propios. Digo proyectos, digo empresas, digo iniciativas, digo todo tipo de cosas. Y una de las cosas que más me generaba curiosidad fue cómo fue tu crecimiento, porque sé que empezaste como, bueno, primero trabajaste en un par de agencias o estudios, luego te hiciste freelance, y cómo fue esa transición entre freelance a pasar a ser un estudio o, bueno, agencia como lo que sois ahora. Muy Porque, orgánico, muy claro, es orgánico, ¿eh? que ¿No? sí que vi que estaba el estudio como elemento central, después Acid House, El Dorado. Hay como muchos elementos que están dentro del mismo como paraguas, pero me generaba mucha curiosidad de cómo fue creciendo, cómo se expandió de ser tú solo a lo que es hoy en día. Yo, hay como, digamos que dos etapas. Ahora estamos, diría que iniciando una tercera etapa, pero hay la primera etapa que esa es como la que casi todo el mundo ha pasado por ella o mucha gente habrá pasado por ella porque es la más habitual, que es uno empieza como freelanceando, ¿no? Haciendo proyectos o trabaja, tiene alguna experiencia profesional en alguna agencia, algún estudio, eso le da algo de experiencia y luego decide emprender el vuelo él solo. Yo simplemente que aquí no dejé el estudio donde estaba para montarme por mi propia cuenta, sino que lo dejé para ir a estudiar fotografía a Amberes. Hice ese, digamos que ese
ese parón de 1 año y pico estudiando fotografía, luego regresé y ya me puse a hacer freelance básicamente porque era más fácil que no volver a buscar trabajo en una agencia o un estudio. Era como, bueno, me iban saliendo cosas, lo típico, ¿no? Sí que hay un momento que cuando uno se empieza a ver desbordado de trabajo, piensa en, ostras, pues lo típico, tengo que sacar el trabajo de mi casa, lo primero, que eso ahora, debido a la pandemia, ha vuelto, ¿no? Pero en aquel momento era como, todo el mundo como quería ir a trabajar a un espacio, ¿no? Es como... Y otro es como, vale, hice eso, lo primero es como, hostia, pues un mini estudio, un pequeño local, y aquí ya descubrí Poblenou, lo que significaba Poblenou, los espacios que me ofrecía este barrio, espacios industriales, encontré un local 25 metros cuadrados, lo más barato posible, una mesa del IKEA y el ordenador, y ya está, y una estantería del IKEA, y ahí todo, pum. Y luego ya ahí ya es una mini estructura, ya tienes una reunión y eso ya es un pequeño paso, ¿no? Es como las reuniones en mi piso del Raval eran un drama, vaya, no podía tener ninguna, era un piso muy chungo, bueno, es que Raval, ¿sabes? Raval, de alguien que acaba de venir de Amberes, que le realquila el piso a un tipo amigo de un amigo y era todo provisional y bueno, ahí estuve, pero yo luego ya ahí empiezas como a profesionalizarte también. Es como te levantas una hora, te vas al estudio, trabajas hasta otra hora y ahí empiezas a organizar, ¿no? Es como... Y luego el siguiente paso muy difícil es la primera persona que tienes que contratar, que eso es un salto, es de los más difíciles que hay, ¿no? De pasar de ser tú solo a contratar una persona, descubres lo que es la seguridad social, descubres lo que es un contrato, Claro, es que justo ese, como descubres lo ese que es un pequeño... gestor que te tiene que ayudar y eso es, ¡pum!, todo un mundo. Y de contratar a una persona a 8 es simplemente pura progresión orgánica, de tener más trabajo, otro diseñador, otro diseñador, otro diseñador, y tú te vas un poco construyendo el director de arte, coordinador, todo eso, ¿no? Mientras también diseñas cosas. Y eso es un poco la primera etapa, eso se profesionaliza un poco más, vamos a un estudio mejor, llegamos a ser 8 o 9, y ahí pasa algo que es un poco mi disrupción, ¿no? Personal o la disrupción del estudio, que es a todo eso, Rafa, con el que me fui a vivir solo y con el que nos divertíamos tanto con la música electrónica y montando fiestas, ¿vale? Él, después de su etapa, después de estudiar periodismo y de su etapa, digamos que empresarial por su cuenta, con proyectos con otra gente, con su padre, con otro socio, etcétera, etcétera, él deja todo y le digo, tío, vente y y vemos cómo lo hacemos. Como ven, habíamos hablado hacía años de montar algo, un estudio, no sé qué. Él venía al periodismo y al diseño, pero él estaba con sus proyectos, yo con los míos. Y en ese momento sucedió la posibilidad de que él viniera. Él viene y es una pieza absolutamente disruptora en lo que hacemos, en las dinámicas, en todo. Es como, lógicamente, es una persona con otra mirada de lo que podemos ser, de lo que puede llegar a ser el diseño en ese momento, el diseño editorial. Y empezamos como poco a poco a trabajar conjuntamente hasta que, de una forma orgánica, llegamos a un punto donde nos damos cuenta de que no podemos seguir siendo un estudio de diseño editorial, de que aparte que la crisis del 2009, la crisis del papel, que todo eso ahora está muy claro que fue pasando, pero cuando estás en el huracán en ese momento tampoco es tan claro. Pero sí que sabemos que tenemos que hacer como un giro radical y que tiene que ser radical, no puede ser a medias tintas, no puedes empezar a hacer como otras cosas mientras estás desarrollando proyectos editoriales. Y aprovechamos como una renovación que hubo de gente en el estudio y momento raro de crisis y clientes que dejan de encargarte cosas para un poco reinventarnos y dirigir un poco nuestra estrategia comercial hacia otro tipo de, digamos que de territorio, ¿no? De territorio gráfico en aquel momento. Y ahí empieza un poco la segunda etapa. Y en esa segunda etapa nosotros nos vamos un poco como empoderando, en el sentido de que vamos ganando como capas digamos que de complejidad de lo que hacemos. Nos vamos dando cuenta que estamos haciendo ya muchas cosas que simplemente no decimos, no verbalizamos, no comunicamos, no comercializamos.
y empezamos como a crecer en ese sentido, a empoderarnos, empezamos a darnos cuenta de que no podemos construir un estudio, agencia, dilo como quieras, solamente con diseñadores, que es lo que en ese momento solo nuestra dinámica tenía, y que necesitamos otros perfiles más de periodismo, que nos lleven para construir narrativas de marca, para conectarlo con el branding, y empezamos como a generar nuestra propia dinámica, muy nuestra, porque ni Rafa ni yo hemos trabajado en una agencia más allá de las dos primeras en las que yo estuve, que eran agencias, digamos que estudios de diseño gráfico, y nosotros nos lo hacemos un poco a nuestra medida. Y a todo eso aparece un proyecto como El Dorado, un proyecto editorial aún, pero que llevamos a un soporte digital, abandonamos la impresión de ese proyecto El Dorado. En el momento que trasladamos ese proyecto El Dorado a lo digital, nos damos cuenta que el contenido no tiene sentido que solo sea estático fotográfico, sino que el vídeo es imprescindible para contar esos viajes, y empezamos a coquetear con el vídeo, empezamos a coquetear con alguna productora, nos asociamos con una productora con El Dorado para desarrollar el proyecto. Eso no cuaja, digamos que no cuaja, no llega a buen puerto, no hay mal rollo, seguimos siendo colegas, etcétera, etcétera, pero no acabamos de cuajar bien, porque ellos eran una productora, nosotros éramos una agencia, y aquí teníamos como que trabajar conjuntamente en algo nuevo. No nos sale bien, pero seguimos insistiendo en El Dorado, y eso nos da pie a pensar que tenemos que montar nuestra propia productora, y pum, 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 hasta el día de hoy, ¿no? Y es como al día de hoy donde nos damos cuenta que somos una agencia, que tenemos un grupo empresarial, que tenemos otras sociedades que operan en distintos territorios, que tenemos proyectos startup como Fonts from Folk o como Gallery, audiovisual y musical, y empezamos como a pum, 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 a abrir un abanico de posibilidades, todos relacionados, digamos que con la creatividad, no diría ni con el diseño, pero... Y es en el momento que estamos ahora, y yo diría, y tengo la sensación de que estamos como en una tercera fase, ¿no? Que ahora toda esa estructura de ecosistema lo tenemos generado, y ahora empezamos a recibir oportunidades de proyectos donde tiene sentido toda esa estructura que hemos estado construyendo para dar salida a unos proyectos de una envergadura ya considerable, ¿no? Que antes, aunque creas que puedes hacer, no tienes ni el expertise, ni el crecimiento, ni el la volumen, ni la infraestructura, ni... estructura, ni el músculo para afrontar esas producciones y esos proyectos tan complejos donde intervienen equipos muy pluridisciplinares. Y, y ahora, ¿cómo diriges? Porque entiendo más fácil dirigir un equipo de diseñadores, porque al fin y al cabo todos hablan el mismo idioma, pero ¿cuál es ahora tu función o cómo diriges a un equipo que al fin y al cabo está dividido en, bueno, supongo que en equipos, o hay esa pluridisciplinaridad de factores? ¿Cómo diriges intentando que todo vaya con la misma visión? Porque al fin y al cabo no es que todo tenga que ir con visiones distintas, todo tiene que encajar dentro del mismo... Para empezar, no soy yo solo, somos una dupla, ¿no? Como en la publicidad se entiende bien. Somos Rafa y yo. Rafa tiene una visión, unas maneras, yo tengo una visión y otras maneras. ¿Cómo te diría? En lo esencial coincidimos, en muchas otras cosas no, pero como una dupla en publicidad, ¿no? Es como uno acaba complementando al otro, y muchas veces mis cosas, las cosas que a mí me faltan las complementa Rafa y viceversa, ¿no? Es como, para empezar, somos él y yo. Él y yo trabajamos, digamos que dirigiendo la estructura de empresas, dirigiendo más los proyectos que consideramos más de innovación, estrategia, más en la primera captación. Trabajamos para captar posibilidades, ¿no? Para captar oportunidades, comunicando, pensando en cómo tenemos que comunicarnos, desarrollando proyectos o impulsando proyectos como un Gallery, como un El Dorado, etcétera, etcétera. Pero luego en la estructura hay más gente, ¿no? Es como en Folk hay 3 otros socios que son Paul, Elena y Josep. Josep es un director creativo y director de arte. Elena es una coordinadora de equipos que tiene mucha experiencia con nosotros, y Paul es realizador y socio de White House también, ¿no? Es como
Y luego toda esa gente también te ayuda a acabar de tomar decisiones. Nosotros tenemos una especie de consejo donde una vez al mes Rafa y yo un poco aportamos una serie de avances, ¿no? De proyectos, de avances, de oportunidades, los ponemos un poco encima de la mesa y ahí se discuten y algunas se pueden llegar a descartar y otras vemos un poco su feeling y vemos que hay que ir a tope con una y con otra no hace falta correr tanto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay como varias, digamos Capas. que varias capas, ¿no? Rafa y yo no hacemos Sí, sí. todo. También intentamos que los equipos y que la gente sea lo más independiente posible, en el sentido de que, aunque sea de forma caótica, eso nos da igual, pero que las cosas salgan y fluyan. Tampoco no tenemos ni excesivos protocolos, ni excesivos procesos, ni días concretos de reuniones, ni cosas así, más allá de nuestra reunión del consejo que es más estratégica y que una vez al mes vamos como haciendo estas sesiones. Todo lo otro, si ahora me oye Elena, me dirá, no, yo sí que organizo mis equipos y puede ser que pase, ¿eh? Y es como, pero yo no le paso cuentas de cómo lo organiza ella, es como prefiero que se autoorganice en ese sentido. Luego, estamos en muchos momentos. Podemos estar desde una reunión totalmente de tanteo, ¿no? De ver, a ver qué onda con alguna marca, con alguna empresa que quieren conocerte, pues vamos Rafa y yo. A veces Rafa y yo presentamos proyectos, a veces no, a veces pensamos que ni él ni yo somos los mejores interlocutores en esa relación y consideramos que tiene que ir alguien que no somos nosotros. Pero en general, ¿cómo te diría? Es como, no sé, hay un mega concierto y Rafa y yo siempre estamos en el backstage. Siempre. A veces afinamos cuerdas de guitarra y a veces estamos con el técnico de sonido y a veces estamos con el estilismo y a veces componemos un tema, ¿sabes? Es como... Y el concierto lo estamos viendo delante nuestro. Es un poco, a veces tengo esa sensación, ¿sabes? Y a veces salimos al escenario también. Pero no, ¿cómo te diría? No sé, tenemos como un poco, tengo la sensación que tenemos nuestra propia manera, nuestro propio método y vamos también un poco guiándonos por mucha intuición. Mucha intuición que difícilmente se puede aterrizar en un documento o estrategia a 5 años. A veces es como si vemos un poco la línea, Claro. pero es pura intuición de lo que pasa, de lo que está pasando a nivel social, a nivel cultural, etcétera, etcétera. Sí, también, pues claro, al ser dos figuras que habéis estado desde el inicio, te da como ya, no tanto intuición, sino de, joder, yo esto ya lo viví, ya sé, ya has aprendido ciertos métodos o ciertas estructuras que sabes que tienes que seguir porque, bueno, pues es lo que te ha Sí, dado resultado. también hay algo, llevamos ya 15 años igual más o menos y es que, por ejemplo, no sé, no celebramos aniversarios de... Es como, o sea, es como que me parece bien que la gente lo celebre, pero nosotros no. O sea, no sé exactamente cuántos años llevamos y no me importa en realidad, porque es como siempre, es como una mirada al pasado esas cosas, ¿no? Es como, es una cierta nostalgia. Celebrar que tienes 15 años o 20 años, ¿no? Es como, no sé, siempre tengo la sensación de que en realidad tenemos 2 o 3 solamente, porque lo que somos ahora como empresa tiene una vida corta. En Claro. realidad tenemos una trayectoria muy larga que eso nos hace. Sí, pero como que estuvisteis en épocas Sí, distintas. sí, siempre todo el rato es como ya no somos esos, ya ahora somos Sí, como otra empezar cosa un a nuevo nivel curso. Es un nuevo profesional. curso, Sí, es sí, 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 nuevas cosas y calculas sí, desde ese sí, inicio del curso, no desde el inicio de global. sí, sí, totalmente. ¿Y cuál ha sido de todos los proyectos o el proyecto, tu proyecto favorito o el proyecto donde dijiste, mierda, aquí aprendí un montón porque hubo muchos retos que hubo que superar y lo hicimos? Yo creo que lógicamente, hay muchas cosas que son importantes en una trayectoria de más de 15 años, pero siempre son proyectos propios, Claro, eso lo tengo clarísimo. El primero fue El Dorado, porque eso nos sirvió para dar el salto emocional del papel al digital a través de un contenido y de un proyecto propio que era muy guapo, que era viajes de gente que tenía una mirada como muy bonita, muy estética del paisaje, del viaje, de la gente, del entorno.
Y trabajar con ese contenido es muy potente, es muy poderoso. Por lo tanto, cuando yo decía, no, 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 nosotros no hacemos webs como, anda, va, fuera, no, nosotros hacemos papel. Poder hacer ese salto, hacer web, hacer digital, hacer una plataforma, hacer un contenido digital, etcétera, etcétera, no es tan fácil. No es tan fácil. Tú tienes un vínculo emocional con lo que eres y con lo que haces que es muy difícil separarte de él. Y el Dorado nos sirvió para dar ese paso. Por lo tanto, al Dorado le tenemos que agradecer muchas cosas y entre ellas es eso. Encima es un proyecto que sigue vivo, que ahora gracias al Dorado estamos, y a nuestro socio Álvaro estamos haciendo una serie de viajes, una docuserie para televisión española. Es como, hostia, ha dado ya el salto audiovisual que queríamos que diera. Lo estamos llevando a un territorio de una agencia pequeñita especializada en contenido outdoor y de viaje, que es justo lo que nosotros queríamos. Y también El Dorado es el culpable por el cual montáramos la productora, que es lo que luego nos ha dado tanto y nos ha permitido hacer el otro gran proyecto que es el que ahora tenemos entre manos, que es Gallery, que es como... Eso es un puto monstruo de mil cabezas. ¿Cómo empezó Gallery? Pues Gallery empezó pues, con Rafa y yo diciendo tenemos que hacer algo en el mundo de la música, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ahora, ¿sabes? Como somos una agencia, estamos haciendo cosas, pero la música la tenemos como abandonada. Es un poco el argumento por el cual Rafa y yo empezamos a vivir solos y a montar lo de las productoras y los DJs y su puta Claro, madre, pero ¿sabes? es que es gracioso Es, porque... es el ADN en el cual nosotros hemos crecido y nos hemos hecho mayores. No puede ser que lo tengamos abandonados. Y teníamos formatos de referencia como Boiler Room, como Colors, es como, hostia, te molaría hacer algo ahí, es como estuvimos dándole vueltas, probando cosas y al final, un poco durante la pandemia, pues que igual baja el ritmo y tienes un poco más de tiempo para dedicarle como a estos proyectos, lo empezamos a conceptualizar, a trabajarlo, boceteamos ideas y al final, en el año, no sé, yo recuerdo que estábamos rodando en la calle el primer Gallery y pasaba un coche de la policía y pensaba, hostia, que nos van a parar y nos van a preguntar que qué hacemos tantos en la calle, ¿no? Porque era aún ese momento de que ya podías, Sí, si sí. estabas trabajando, podías estar en la calle en un rodaje, pero aún era como, uff, Hmm. pero no estemos muy cerca entre nosotros. Pues ahí estábamos rodando el primer Gallery, que era un poco un momento, era un puto cataclisma, ¿sabes? Era como nosotros metiéndonos en un proyecto tan bestia, tan complejo, tan guapo, en un momento donde el mundo está patas arriba, ¿no? Pues Gallery es un proyecto increíble, el que, bueno, es que cada día que pasa, no sé, nos lleva a algo nuevo y es un proyecto, es pura pólvora, es un proyecto o sea, mucha gente conoce Gallery y no sabe que Gallery lo hace Folk y White Horse, por ejemplo. Claro. O sea, y Folk lleva 15 años trabajando y comunicando en webs, en redes sociales, en papel y en su puta madre, ¿sabes? Es como, y Gallery, a través de la música, llega a 200.000 suscriptores en YouTube, ciento y pico mil en Instagram, 200.000 en TikTok en un año y medio, ¿sabes? Claro. Es como... ¿Y os que es pura... imaginabais ese crecimiento, no tanto en número, porque no, sino a nivel artistas o decir, hostia, no pensábamos que podíamos haber llegado a hacer este proyecto con esta persona o poder llegar a invitarlo? ¿O No y creéis? sí, Sí. uno es ambicioso Uno fantasea, ¿no? por definición, claro, Claro. es como piensas, hostia, con esta idea tan buena, si nos viene Zetangana sería increíble. Bueno, aún no ha venido, pero uno es ambicioso, pero luego cuando en realidad ves y sucede, dices, hostia, realmente, bueno, es un producto que ha sabido encontrar, es un producto que da una respuesta, ¿no? Una necesidad que el sector pues no tenía y sobre todo hay algo, yo creo que hay una virtud nuestra que creo que es algo que en ese momento cuando lo decidimos no era tan obvio, ¿no? Que era conectarnos con la música y con el público latino desde Barcelona. Eso no es tan sencillo. O sea, Barcelona siempre es una ciudad que ha mirado más hacia Europa, ¿no? Y un poco lo latinoamericano siempre se lo ha mirado un poco de reojo y por encima del hombro, y eso es así. Y ahí sigue pasando, y con la música latinoamericana, y con el reggaetón y el dembow, etcétera, etcétera,
pasa, ¿no? Que aquí somos un poco más señoritos en ese sentido. Y nosotros desde un principio quisimos bajar al barro, ¿no? Y, hostia, si lo que se lleva, si la tendencia está ahí, si lo urbano bebe de esas influencias, lo latino es súper influyente hoy en día a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en muchos otros sitios del mundo. Es como, hostia, vamos a investigar ahí, vamos a conectar Barcelona con Latinoamérica, ¿no? Y eso fue un acierto, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu gallery por ahora favorita? Morat, yo soy muy fan de Morat, o sea, yo creo, porque aparte cuando decidimos que lo contactaríamos y veíamos sus vídeos era como, buah, buah, pero esto es muy malote, ¿sabes? El reel en ese momento no era como ahora, que igual estamos más acostumbrados. En realidad solo ha pasado 2 años, pero traer a Morat era como buah, una declaración de intenciones guapa. Aparte era el cuarto, creo. Lo que habíamos traído estaba bien, pero era más suave, ¿no? Era Alicia Maya, eh, ¿quién era el segundo? No recuerdo, pero era todo un poco más suave, digámoslo así. Y Morat fue, bueno, claro, aparte tuvo unos números increíbles, llegó al millón en no sé cuántos pocos meses y que me parece un artista, a mí me parece brutal, un tío que viene de la nada, de un barrio muy, muy, muy conflictivo y marginal del Hospitalet, un tío que se lo ha ganado todo, todo, todo a pulso, él solo, no lo ha tenido nada fácil y me parece que tiene mucho más mérito. O sea, y a mí me apetecía mucho, me sigue molando mucho Morat y para mí es... Luego hemos tenido muchísimos artistas que me han hecho mucha ilusión, lógicamente, ¿eh? Pero Morat fue el primero que pensamos, hostia, esto, esto está guay, esto mola mucho. Claro, sí, no, a mí me pasó justo eso, que conocí primero los gallery y luego investigué, me refiero, gracias a Claro, que... claro. Pero yo porque, bueno, como pues, estaba estudiando la carrera y pues Uh-huh. intentaba buscar e investigar de quién... Qué es. Hay un Uh-huh. estudio detrás por cojones, porque era como... Se ve cuidado, se ve fino, no es algo Uh-huh. aleatorio, no hay... Y ahí sí que me... Y, Uh-huh. joder, después de ver también tenía como ese badaje de Colos o NPR, ¿sabes? Los Tiny Decks y Uh-huh. todo esto, y decir, Tiny ese. y Uh-huh. llegar aquí y decir, hostia, pero sí. Uh-huh. Espera, que aquí hay artistas latinos y hispanohablantes sin tener que ser la semana hispana de América. Espera un momento. Ya, ya, exacto. Sí, es como, bueno, es que no me quiero enfangar mucho con este tema, pero realmente, bueno, yo creo que sobre todo desde Cataluña, desde Barcelona, los latinoamericanos siempre ha sido algo como más marginal y nosotros nos apetecía mucho reivindicarlo y sigue siendo un tema. O sea, hace poco han viralizado unas imágenes de una discoteca de gente de 14 a 17 años perreando, bailando y se ha montado la de Dios, ¿no? Hay una polémica de que si esta forma de bailar, de la pose de las chicas en relación a los chicos, etcétera, etcétera, pero es como... Y luego salió un poco el contraartículo de esta gente hablando diciendo que los dejaran de mirar con ojos de adultos, ¿sabes? Es como ellos bailan así, les gusta la música esta, es como que bueno, que ahí hay una controversia con el reggaetón, con las letras, con los ritmos, si la música de reggaetón es una mierda, si siempre es lo mismo, si es una repetición del beat todo el rato igual, y sobre todo las letras, ¿no? Las letras del reggaetón y del drill, pues son no sé, lo mínimo polémicas, vaya. Y nos apetecía, o sea, nos apetecía ir por el filo de la navaja este, ¿no? Era como... Porque si, aparte que nosotros siempre con Rafa decíamos, me acuerdo cuando en la pandemia que en los medios de comunicación, cuando la gente joven se reunía en los macrobotellones con música, porque todo estaba cerrado, en las discotecas, y se les criminalizaba, ¿no? Es como, todo el mundo en casa manteniendo las distancias y ellos ahí como todos juntos mezclándose, es como, tío, que es que tienen 17 años, es como, pues es claro, es lo mínimo, es lo que haríamos todos con su edad, es como... Y luego, y con Rafa decíamos, es que yo lo que quiero es estar en ese altavoz que escuchan esa gente, o sea, ¿qué escuchan? Pues yo quiero estar ahí, o sea, tenemos que llegar ahí, porque creo que es clave entender a esa generación, ¿no? Es como,
y siempre lo va a ser, ¿eh? Es que o sea, no vamos a crecer con esa generación. No, siempre creo que nuestra obligación es estar muy pendientes también de estas generaciones que se van generando digamos que con unos nuevos hábitos de consumo cultural, musical, etcétera, etcétera. Sí, sí, Eso te hace estar como muy despierto a nivel de agencia, ¿no? y que sobre todo en la música sí que pasa eso mucho, de criticar siempre a las generaciones que vienen. Siempre, Y siempre todo es una mierda. Lo de ahora siempre es una mierda, pero... Y cuando Sex Pistols sacó lo que sacó y las letras que sacaron, también era una mierda, es lógico. Pero es que los mismos que escuchaban Sex Pistols antes, ahora están diciendo que esto es una mierda y no se están dando cuenta que se están poniendo en la posición de claro, sus padres de entonces. Es como, no, o sea, no quieras juzgar lo que pasa, simplemente entiéndelo y sí, sí, busca la no tiene... calidad en lo que pasa, ¿no? Lo que sucede es que se crea cierto paradigma en las personas de la música que suena me tiene que gustar. Y no tiene que ser el caso, me refiero, porque no eres su público, no eres sus temáticas, no eres ni su punto de vista y por lo tanto está claro que no va dirigido para ti, No, por lo claro, tanto no no, te va a no, gustar. no, no, no. Y está perfecto que no te guste y que no la escuches porque para eso está la música y un montón Ujú, de... Para eso tenemos sí, sí, Spotify, para poder seguir sí, escuchando los sí. Beatles cuando te apetezca, ¿sabes? Y, Sí, sí, sí. y es eso, como que se obligan a sí mismos o obligan a la industria musical a que la música que suene les tiene que gustar a ellos. Y es como, Sí, sí. ostras, con que la entiendas, con que entiendas que a otra persona le gusta, y si no te gusta a ti, Ujú. que entiendas que no es malo. ¿Sabes? Que está Sí, sí, perfecto. sí, sí. Que, joder, yo mis playlists pues son, como me pongo a Dire Straits, los Beatles, me pongo el nuevo disco de Trueno, y si a tope, y si las puedo entremezclar, las Ujú, entremezclo, porque, joder, es lo que me gusta, ujú, es mi parcelita. ujú. Y hablando de proyectos, pues ya asentados, ¿cuál es tu visión hacia el futuro? ¿O algún proyecto soñado o algo? ¿O ahora mismo estás más pendiente en hacer que todo esto siga su evolución? Trabajamos a varias velocidades. Una, lógicamente, es, digamos que es hacer crecer este ecosistema que vamos generando con nuevas iniciativas, nuevas empresas. Hay un movimiento muy importante para nosotros que será el hecho de ir a Madrid. Estamos montando un proyecto Acid House en Madrid, que la idea es poder inaugurarlo en septiembre-octubre de este 2023. Y eso será un momento clave. O sea, yo creo que ahora mismo nuestro gran reto es este Acid House Madrid y cómo vamos a desarrollar ahí la actividad, ¿no? Es como no va a ser un reflejo de lo que está pasando en Acid House Barcelona, las empresas van a ser otras, no tiene por qué estar folk allí. Sí que vemos, por ejemplo, que la productora va a tener mucho sentido que esté allí también, una parte de la producción audiovisual esté allí y estamos un poco construyendo alianzas para ese espacio, ¿no? Eso en cuanto a algo, digamos, que ya más, digamos que más asentado en el sentido de que tenemos como más seguro porque vamos a reformar el espacio en breves, es algo que está pasando ya. Y luego hay siempre el proyecto Gallery está encima de la mesa, estamos trabajando en producción musical, estamos teniendo conversaciones con productores para desarrollar una pata de negocio en la producción musical. También Gallery lleva asociado un estudio en sí mismo que es Gallery Studio, que empieza a hacer producción relacionada con el entorno música, artistas, etcétera, etcétera. Está trabajando para clientes como Amazon, para clientes como Pool y estamos desarrollando también como esa vía de negocio. Y luego el Dorado también está en un momento muy interesante en el sentido de que tenemos como varias producciones encima de la mesa, algunas seguras, otras están a punto de salir, otras están un poco on hold esperando confirmación, pero estamos un poco convirtiendo ese proyecto editorial en algo audiovisual, que es algo que teníamos como muchas ganas que pasara. Al final hemos tardado casi 10 años en que eso pasara, pero también creo que la paciencia es una virtud en el sentido de que las cosas suceden y no suceden cuando uno quiere, sino cuando se alinean varias cosas y hay que ser perseverante y creo que con El Dorado lo hemos sido y ahora estamos viendo un poco los frutos. Y un poco también es como los distintos proyectos que tenemos
desarrollándolos cada uno con su distinta velocidad, etcétera, etcétera, pero sí, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Claro. Hacer crecer ese ecosistema, llevar ese ecosistema a una ciudad estratégica para nosotros como es Madrid, trabajar esa conexión Barcelona-Madrid es clave, el proyecto Gallery, Sí, que es como que crecer tanto el macro un ecosistema como spin-off los en micros. su... Sí, 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 totalmente, sí, 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 absolutamente. Es que me gusta mucho que uno de tus proyectos sea El Dorado, que es como que tuvo el primer paso, es que tú hayas estudiado geología Sí, y luego que tengas la gallery, que es tu ya. primer paso, o sea, que hayas hecho fiestas y hayas sido programador. Es como... Todo, ya lo ves, todo está súper conectado al final. Si uno analiza bien el por qué hace las cosas y es más o menos fiel a lo que es, todo va conectándose, ¿no? Es como... Y sí, o sea, la música es algo clave para mí, lo fue en su momento, hizo que redescubriera un yo que no conocía, ¿no? Y claramente tenemos un proyecto asociado allí. El dorado es algo que conecta con mi infancia, con lo que más me gusta, con, digamos que con mi frustración de no haber llegado nunca a ser científico, pero de alguna manera puedo trabajar con un contenido audiovisual que me conecta con ese entorno natural. Sí, todo está muy conectado, la verdad. Sí, sí. Y ahora que hablamos así como de proyectos futuros, ¿cómo ves el medio en un corto plazo futuro? Porque ahora está la nueva integración de las IAs, esto va a cambiar el servicio, también cambia cómo vemos la audiencia. ¿Cómo ves eso? Eh, pues va a cambiar todo otra vez radicalmente. Es que, por eso te digo que no nos podemos permitir eso siempre lo dice mucho Rafa, mi socio, que no nos podemos acomodar nunca porque la inteligencia artificial parece que va a poner todo por los aires. O sea, vamos a ver qué perfiles profesionales van a ser los necesarios de aquí a unos años, pero nosotros lo hemos vivido. Tú eres más joven que yo, pero yo viví esa transición de los diseñadores que aún trabajaban con letraset y los que ya trabajamos con ordenador, y los que trabajaban aún con el letraset nos miraban a nosotros como si el ordenador nos hiciera el trabajo, ¿sabes? Y es como, y ellos eran los realmente profesionales de eso. Y luego con la tecnología móvil es como, pues vamos a volver a un escenario donde todo cambiará. Y es que no nos podemos permitir el lujo, yo diría que ni de juzgarlo. Es como, hay una gente que tendrá que legislar sobre eso y si la inteligencia artificial utiliza material que no debe, pues tendrá que pagar unos derechos de autor y lo tendrán que regularizar, pero no nos toca a nosotros juzgar eso, ni si la inteligencia artificial utiliza imágenes sin derechos o con derechos. Es una herramienta, es una tecnología y se va a implantar si se tiene que implantar. O sea, es que... y más vale que empecemos como a adaptarla a nuestros Mm. procesos. Yo creo que va a pasar. O sea, realmente el futuro es, ¿cómo te diría? Emocionalmente inhóspito, ¿sabes? Es como que no tenemos ni puta idea de lo que realmente va a pasar. Yo siempre juego con la ventaja de que no le tengo a, ¿cómo te diría? Mi profesión no es. De que siempre estás corriendo, me refiero, siempre estás a un buen ritmo para No, acelerar. que no es, no me sale la palabra, hostia. Que yo soy diseñador o lo que soy por accidente, quiero decir que no, Mm. yo quería ser biólogo, por lo tanto, sea, lo que acabe siendo de aquí 5 años, me da igual, está bien, o sea, estoy en Si ese no sentido, tienes ese cierto grado estoy, de no, sibarita o no, de... no, No te no, es importa ensuciar, completamente no te importa liberado, ensuciar el diseño. para nada, ya tendré quien me juzgue en eso, eso no, seguro, pero no, para nada, o sea, yo, no sé, hace años le decía a Rafa, tío, vamos a acabar siendo productores, y estamos siendo productores, ¿sabes? Porque es que lo veía, es que cuando te metes ahí, pues puede ser que acabemos siendo productores de música también, si nos sale bien lo que estamos trabajando, o productores audiovisuales, o simplemente productores ejecutivos de varias compañías o de varias empresas. Es que es probable que yo acabe siendo productor ejecutivo
¿De qué? No lo sé. Puede ser un proyecto cultural, puede ser un proyecto musical, no lo sé. Pero lo que ya dejé de ser hace mucho tiempo es diseñador, porque ya dejé de ejercer como diseñador, porque pasas a coordinar proyectos, personas, a llevar un trabajo, digamos que más comercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese paso lo di hace muchos años y ahora ya nadie me pregunta, pero antes me preguntaban si lo echaban falta y yo siempre decía que no, porque no era vocacional, lo que no me salía, la palabra que no me sentía antes. Como no es vocacional, no tengo, no sé, me da igual, vaya, no, yo voy en esta carrera de fondo y ya está, me decime kilómetros. Sí, yo, por ejemplo, con inteligencias artificiales es algo que, joder, como me pilló ahí a mitad de acabar la carrera, siempre fue algo que lo tenía muy tal. Por ejemplo, estas entrevistas están escritas por inteligencias artificiales. Las ordeno y creo preguntas gracias al chat GPT y hago que me las ¿Sí o no? ordene. Sí, Sí, y luego sí, sí, sí. es así. Y luego las paso a papel, pero las paso a papel para Ujú. escribirlas yo y, ¿sabes? Sí, Para sí, sí, tenerlas más en sí. mente, pero las hago chat GPT y es como si me puedo ahorrar el tiempo y parecer que soy más grande de lo que parezco, que al fin y al cabo, pues Ujú, sí, aquí pasaría que necesitaría a alguien que escriba ujú, las ujú. preguntas. Pues, ¿por qué no ser yo con el chat GPT? Escribe muchas que son malas, puedo salvar una de cada 10, pero joder, es una la que me estoy ganando, cuando antes Ujú. no. Sí, 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 sí. Pues imagínate las generaciones que ahora tienen 10 años, que cuando tengan 15 y la inteligencia artificial esté más implantada. Claro, cuando para No, ellos no no, sea algo disruptivo. exacto, y cuando oigan un debate de si inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, nos van a mirar como con cara de Es- ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Si ya lo utilizo en mi día a día para hacer millones de cosas, ¿no? Es un Sí, 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 poco. como si a nosotros o a mi generación nos hablasen de es que era mejor si la tipografía digital o algo O más letra set. o letra set, y Sí, es sí. como ese Sí, sí. debate no entra en cabida de nuestra No ha mente. existido, ¿no? Es que no cabe en tu cabeza porque es que no tiene sentido trabajar de otra manera, no. Totalmente. Y una de las preguntas que sí que me gusta hacer en un poco similares a todos, que es 3 consejos para alguien que entre nuevo o que, bueno, pues digas, mira, yo también entiendo que siempre me contestan los invitados más o menos lo mismo, decir, no soy yo para dar consejos ni para... porque no son desde mi perspectiva, no desde la perspectiva que lo escucha, pero entendemos y tenemos eso en cuenta, pero la pregunta va más por, pues mira, llevas un badaje y una vida en este sector y hay errores comunes a todos. Como, ¿qué 3 consejos darías para esa persona? Tres, Um, dos, uno, medio, una cacofonía, un dibujo. lo primero es que es una cosa muy mía en el sentido de que el rollo ¿cómo te diría? Que no se lo tomen de forma nada ortodoxa el ejercicio de la profesión, porque eso te libera. Eso para empezar. O sea, un diseñador puede hacer lo que le dé la puñetera gana. O sea, y los libros no se hacen como se tienen que hacer si no quieres, ¿sabes? Es como nadie te obliga. Mientras no cometas un delito, nadie te obliga a hacer las cosas como, o sea, que cada uno ejerza como quiera. Y el propio mercado decidirá si tú eres interesante o no es interesante, o eres necesario o no eres necesario, ¿vale? Ah, otra es como, son cosas que siempre van mucho con nuestra trayectoria, ¿eh? Pero trabaja tanto para ti como para los demás. Quiero decir que si uno cae en la trampa, entre comillas, porque lógicamente no, o sea, nosotros ofrecemos servicio y das un servicio, pero es eso, es un servicio, a veces le llaman proyecto, pero en realidad es un servicio, es como, pero hablan de colaboración, de proyecto, pues son un poco eufemismos, ¿sabes? Al final es, yo quiero esto, tú me lo haces, yo te pago y me tiene que gustar, ¿vale? Es como, por lo tanto, lo de colaborar es una cosa que pongo mucho entre comillas y lo de proyecto también. Por lo tanto, pero eso está bien, es necesario, te curte, te entrena,
está bien, te da experiencia, te permite vivir y ganarte la vida, porque te pagan por ello. Pero hay que trabajar para uno mismo también. Yo creo que hay que trabajar para uno mismo. Y luego creo que también es el hecho de aislarse y de trabajar solo, yo creo que te empobrece. Yo soy muy pro de los equipos de trabajo. Y entiendo que haya freelance mega buenos que trabajen solos y sean muy cracks, no, eso no lo dudo. Pero a mí la riqueza que te da un equipo de trabajo con muchas sensibilidades, muchas nacionalidades, géneros fluidos, géneros neutros, géneros masculinos, femeninos, etcétera, etcétera, eso es muy enriquecedor. Y uno como profesional crece muchísimo cuando entra en una estructura donde hay tanta gente trabajando. Y eso lo veo. Es que llevo 15 años viendo eso, cómo la gente entra y cómo la gente sale. Y salen siendo unos profesionales muy, muy buenos. Y con una cabeza muy ordenada, sabiendo razonar muy bien los proyectos, conceptualizar muy bien, y creo que se convierten en muy buenos profesionales. Luego, que eso, creo que estar en una estructura de mucha gente, una estructura, digamos, mediana, está bien. Yo creo que es un Sí, sí. proceso de formación muy interesante. Sí, hablamos sí, justo lo que te dije antes al principio de, de que hay empresas enormes donde es todo tan esquemático que tú entras en este hueco y no te puedes Sí, no puedes crecer más de ese hueco porque hay otra persona que está ocupando el mismo hueco que tú y arriba hay total. otros ladrillos. Eso para mí, nosotros, por ejemplo, fíjate una cosa, bueno, nosotros nunca hacemos calls de buscamos un diseñador junior, senior, un motion designer, porque no buscamos perfiles concretos. Buscamos gente, o sea, gente que lógicamente lo que hace nos pueda servir, pero que tengan, digamos que, una trayectoria y un desarrollo con nosotros. Que de momento entras y sabes desenvolverte muy bien en Motion, pues ahí vas a estar, pero como veamos que tienes otras capacidades y las podamos explorar conjuntamente, lo hacemos. O sea, no entendemos, Estructuras digamos mucho más que líquidas. Son. absolutamente líquidas, bueno, absolutamente líquidas. Y todo el rato estamos como provocando que eso pase y de que la gente no quede ensimismada, digamos, que en un territorio concreto y eso siempre nos obsesiona bastante, bastante. Escribe alguien por el chat de si quieres montar una sucursal en Coruña de Gallery que está dispuesto. ya, ya, ya nos gustaría. Nosotros el Gallery siempre lo hemos visto mucho potencial de itineración en ciudades. O sea, Claro. siempre decía, hostia, imagínate un Gallery en Marrakech o imagínate un Gallery en Los Ángeles o Nueva York. Sí, Luego la realidad es que, pues, que la producción claro. es muy cara y cuando sales de tu ciudad y de tu spot, todo se complica, Claro. pero Sí, nuestra que al idea final, es... justo Tiny Desk Ujú, supo aprovechar la oportunidad de la ujú. pandemia. Sí, 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 Porque al fin y al total. cabo pasó de que tener que Sí, producirlo todo dentro de ahí. sí, Es verdad sí, que a nivel conceptual perdió sí, el concepto del sí, Tiny y Desk. sí, 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 A sí, nivel sí, naming sí, lo perdió todo, sí. pero pasar de eso y me sorprendió mucho. No quiero volver a Ujú, aplicar el nombre del mismo artista, pero de los mejores que he visto, y justo es de los más recientes, que es el de Trueno, ujú, ujú, que demostró cómo se hace, cómo hay que hacerlo el nuevo Tiny Desk, porque venía Dua Lipa, que fue la primera en salimos ujú, del escritorio y ahora nos metemos en un estudio más pequeño por la pandemia. Y ujú, luego llegó Trueno, lo hizo en la parte de atrás de la comuna donde ujú. él vivió y creció del barrio de La Boca Ya, y la rompió, me refiero. Creo ya, que la ya, esencia ujú, de Trueno se ve explícita en ya, todo eso. ya. Luego está el de Zetangana, que también fue Sí, increíble, increíble. Eso fue que un justo ejercicio. estoy hablando con uno de los con director creativo que lleva toda la parte de Trueno y que estuvo también en la producción de ese Tiny Desk. A ver Ujú, si se pasa por aquí en un capítulo ujú. para hablar también con él. Sí. Y bueno, ahora viene la penúltima sección que es, gracias a que has contestado toda mi batería de preguntas, me parece justo que tengas total... Mira, contesta el que dijo lo de Coruña Gallery que él se encarga, que él se encarga. Venga, venga.
Vamos. Es esta sección que, bueno, como tú ya has contestado todas las baterías de mis preguntas, me parece justo que tú me puedas hacer cualquier pregunta y yo la contesto con la mayor sinceridad posible. Y mientras, si quieres pensar alguna o no, porque te la suda y me parece correcto, si alguien tiene alguna duda, pregunta que quiera hacer, pues que aproveche ahora el momento del chat para escribirla. Si sabe escribir, si no sabe escribir, bueno, pues que vaya practicando para otros capítulos. Te la lanzo, tengo Sí, una, tengo dale. una. ¿Tú cuántos años tienes? 23. Vale, perfecto. ¿Tú cómo ves el panorama de de nuestro ejercicio profesional, de agencias, diseño, Eh, diseñadores, yo estudios? lo veo, tengo como dos perspectivas, una mucho más catastrofista que la otra, y creo que es dependiendo si abro el objetivo. Yo creo que si salimos del sector de diseño, plan, y hacemos como un macro y vemos en el sector de diseño en nuestro sistema, sí que veo que las inteligencias artificiales van a hacer un daño, porque sinceramente vamos a pasar de... Como no hay esa importancia al diseño, pues muchas empresas le va a sudar. Cuando antes contrataba a X, pues ahora se la puede pasar por inteligencia artificial, aunque de errores, lo va a hacer porque lo prefiere. Aunque sea todo masticadísimo. Esa es como mi versión, pero también ese paradigma que tengo pues bueno, de ser un joven, pues que donde el sistema capitalista no le parece el más cómodo. Esa es mi visión un poco dada a inteligencias artificiales más capitalismo. Pero creo que a nivel diseño, si hago un zoom, pequeño zoom para el sector del diseño, me parece apasionante. Me parece que va a democratizar el diseño para las personas que no estén dentro de esa industria. Creo que va a facilitar muchas personas que en su casa pueden hacer cosas de un poquito mejor calidad, como pasó Ujú, con... Para mí va a ser una revolución parecida a cuando pasó con la tecnología, con los ordenadores. La gente pasó ujú, de escribir a ujú. la tipografía que tenía la máquina a pasar algo con letras digitales, un montón de opciones. Ahora podía hacerlo en Times. Es verdad que muchas personas escogieron la Comic Sans y no tienen la culpa porque tampoco no entendían el por qué no hay que usar esa tipografía para todo. Pero creo que lo va a democratizar, creo que va a hacer que los equipos pequeños sean más grandes a nivel carga de trabajo. Creo que va a hacer que yo, por ejemplo, en mi caso, me puedo mover con mucha más facilidad en mis proyectos. Al final salgo del trabajo y me pongo a hacer esto y me permite una mayor rapidez, no tanto en rapidez, sino de calidad, porque puedo utilizar mejor mi tiempo. Y me Ujú. parece apasionante eso, creo que tengo la suerte de haber vivido esta revolución. Sé que mucha gente está cagada y que le tiene mucho miedo a las inteligencias artificiales, pero yo como persona criada en la tecnología y que a mi padre le encanta, y bueno, a toda mi familia en general es como muy de tecnóloga, en ese sentido me parece apasionante las inteligencias artificiales y que vamos a vivir una revolución. Para mí el símil es en, para gente fuera del diseño, que es lo que tuvieron que vivir la industria musical cuando pasaron de las cintas a lo digital y que de repente podías tener en un piano, en un teclado, una batería, un violín. Total, sí, Tienes un... No lo quiero comparar sí. con el autotune, porque el autotune me parece otro tipo de revolución menos parecida a las IAs, Ujú, pero sí que es como de repente puedes hacer un montón de cosas desde un solo ordenador. Eso sí que me parece esa ujú. revolución que hoy en día ya la tenemos asentada a nivel musical, que justo en el segundo o tercer capítulo hablamos de eso. De, por ejemplo, Billie Eilish, que ganó un Grammy a Mejor Disco, un disco editado y producido en su casa, con su ordenador y su hermano. Creo que la gente que Ujú, tenga talento las va a ujú. potenciar mucho porque ahora va a tener recursos que antes no tenía. Total. Yo es que tengo un poco una sensación de déjà vu cada vez que pasa algo así, ¿no? Una revolución tecnológica. Veo los haters que siempre me suena la misma historia. Es como siempre se repite, es como cambias los, Los personajes, pero los conceptos, pero el resumen siempre es los el mismo, discursos son ¿no? Es los mismos. como, sí, sí, sí. Y es que yo creo que sí, va a democratizar procesos y
Pero es como con Instagram, ¿no? Que ves gente que dices, tiene un ojo fotográfico increíble, y dices, hostia, este tío se podía ganar la vida como fotógrafo increíble, y en cambio es, yo qué sé, ingeniero o es abogado. Pero Pero luego también te digo, él... me parece genial el debate que hay y que haya gente intentando destrozar las inteligencias artificiales, porque creo que solo con la crítica vamos a poder Ujú, llegar a un sistema acorde, que sea un poco ujú. más correcto y que me parece correctísimo que hayan dicho, hey, A ver, si, con la digitalización de la música hubo un momento muy crítico para la industria, que es cuando el pirateo claro, realmente estaba haciendo un agujero brutal, y luego aparecieron el consumo en streaming, con claro, digamos que plataformas donde el formato de sí, cómo consumo pasamos de variaba, Napster pagabas una a mensualidad, Spotify, sí, a Spotify, ¿no? Es como, y con el cine lo mismo, ¿no? claro. Y cómo las plataformas que vieron en el streaming de pago mensual, luego derivado, empezaron como a hacer productos pensados para ese consumo, parecieron un poco, o se popularizaron las series, que al final no deja de ser una película, pero encapsulada en seis entregas un poquito más cortas, y cómo eso ha cambiado el consumo audiovisual. Pues estamos Sí, ahí, solo estamos siempre claro, y el en único esa medio especie para mí, de... bueno, el único camino fue gracias a la crítica y a decir, mira, esto está mal, hay que replantearlo y hay que... Y por eso me parece fascinante que venga gente a criticar las IAs, porque... Y Uh-huh, también hay uh-huh. algo que sí que me da muchas esperanzas en cuanto a esta revolución, y es la primera... Es que tampoco, no tengo este dato, tampoco, pero desde mi punto de vista, sí que creo que es de Uh-huh, las primeras revoluciones tecnológicas donde el open source le gana a lo uh-huh. privado. Ya te entiendo. Y eso Uh-huh, me parece fascinante y eso creo que hace que mi visión más pesimista uh-huh, se vaya alejando un poco más del futuro real. Y uh-huh, creo que el open uh-huh. source es donde está realmente la revolución porque justo se dio el caso que si es open source, esa inteligencia artificial tiene más interacciones, como tiene más interacciones crece y es Sí, mejor. sí, 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 sí. Cuando las privadas, por eso Stable Diffusion adelantó a Dalí. Sí. Uh-huh. Mira, sí, Ya. cuentan que en la serie de Spotify que sacó Netflix se ve cómo hubo ese cambio y ese Sí, cambio de paradigma. ya. Bueno, Uh-huh. mi última pregunta, ultimísima, si ya te puedo dejar en paz, es... Sí, me iré, lo siento, pero me tendré que ir. Tengo dos niños pequeños Ah, sí, 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 claro, claro, sí, que sí. eso no perdona. Puedes aplicar en cualquier momento la No, tercera no. regla. Vale, no, no. Que es, bueno, pues que nos hables un poco pinceladas de referentes. Cosas que digas, pues mira, os recomiendo esto y esto porque a mí me hizo una visión distinta o... Buah, soy muy malo, soy un desastre en eso, y sí, tuve unos referentes, tenía unos referentes, pero siempre he tenido como, tampoco, no he sido como muy mitómano en eso, ¿sabes? No he tenido como, yo qué sé, pues lógicamente en fotografía he tenido unos referentes. Hubo un momento en mi vida que quise ser fotógrafo, por eso me fui a estudiar Amberes fotografía, y ahí tenía unos referentes de fotógrafos belgas. Sí que hubo algo, es como, digamos que en el mundo de la moda hubo digamos que una época que a mí me generó mucha influencia en varios sentidos en cuanto a fotografía, en diseño y en diseño de moda, que fueron ese movimiento que hubo en Amberes de los 6 de Amberes, ¿no? Pues son 7 contando con Margiela. Yo me fui a estudiar Amberes precisamente porque había algo que me atraía mucho de ese movimiento que surgió allí. Me fui a estudiar a la Academia Amberes fotografía, y tuve como mucho contacto con gente de moda en Amberes, etcétera, etcétera. Y eso me generó una influencia. Había un diseñador que era Paul Baudens, que sigue siendo un diseñador, vaya, que hacía editorial y hacía la revista A Magazine, que luego hubo como, creo que fue A Magazine, B Magazine, C Magazine, cada número cambiaba, y hubo un momento que se quedó creo que como A Magazine, siempre como nombre, y salieron unos cuantos números de la revista con un solo nombre. Pero ese proyecto a mí me influenció muchísimo. Luego estaba Paul Van Bennekom, Job Van Bennekom, perdona, que era un diseñador holandés de Ámsterdam, que hacía una revista que era la Fantastic Man, que es una revista que aún existe, y
tenía otros proyectos, pero también tenía el BAT y el CAT. Y era un diseñador que a mí me gustaba mucho por cómo ejecutaba los proyectos editoriales y sobre todo a nivel de fotografía había una dirección creativa increíble. Y Paul Baudens, Job Van Bennekom, para mí, no sé, yo nunca lo llegué a conocer una vez, ¿no? Tampoco nunca se lo pregunté, pero claramente estaba muy influenciado por una revista que se llamaba Egoist. Es una revista que editaba una aristócrata francesa, creo yo, no sé, creo que era una aristócrata francesa, no sé, era alguien así como con recursos, porque era una revista de un formato grande, todo en blanco y negro y algún número también había en color. Había números enteros disparados por Avedon, por ejemplo, y era una revista increíble, toda solucionada con una sola tipografía, con muy pocos recursos, como diseñada por alguien que no es diseñador, pero que en realidad tiene muy buen gusto en la edición, digamos, de pocos elementos de texto, de líneas y fotos, y con una edición fotográfica impresionante. Esos, digamos que 3 proyectos editoriales, el de Paul Baudens, el de John Van Bennekom y el de Egoist, me generaron me influenciaron muchísimo y fue uno de los motivos por los cuales yo ya estaba haciendo diseño editorial y los conocí, pero como venía de Amberes, venía influenciado por toda esa, digamos que ese diseñador belga y holandés, me generaron a mí como, digamos que me hicieron mucha mella. Luego, un poco amor-odio, tanto como los amé, los llegué a repudiar y a odiar porque luego los encontré muy elitistas. Y igual que el mundo de la moda en general, es como, tengo a veces como voy, luego vuelvo, amo, odio, y el mundo de la moda a veces, el contexto me da mucha grima, pero luego ahora estamos viendo un desfile que salía Kendrick Lamar de hace unos años en Louis Vuitton, por ejemplo, que era increíble el tío cantando desde el front row del desfile con la corona de espinas y eso era brutal y hemos visto, por todo ha venido por el directo que ha hecho Rosalía hoy con el desfile de Louis Vuitton y hemos visto unos cuantos así como para atrás y hay cosas de estas que dices, oh, es increíble, pero luego a la vez como que hay una especie de amor-odio con todo esto y con todo lo que significa pero te digo, amor-odio, hay días que los amo y días que los odio. Pero bueno, esos han sido referentes. Pero hubo un momento que después de esa fase, digamos que pasé de todo. No busqué, no indagué, ya tenía equipo, ya tenía gente trabajando, ellos hacían más este research por mí y yo me movía más por intuición, por, por conectarme con territorios. Aquí apareció El Dorado. Está más obsesionado por cosas como El Dorado que por proyectos editoriales o moda. Igual que tipográficamente hablando, es como me fío más de la gente que tengo en mi equipo que de mí mismo, ¿sabes? Para detectar dónde está algo bueno o algo malo. Yo tengo mi opinión, pero mi opinión siempre suele ser como muy minimalista en el sentido de que todo lo haría con una tipo y poco más, ¿sabes? Y gracias a ellos enriquecemos los proyectos y quedan mejor, pero me fío más de ellos que de mí mismo ya. Y a nivel de referentes paso, o sea, veo mucho documental de montaña ahora mismo y estoy como muy obsesionado ahí en ese territorio. ¿Algún Y docu todo que lo recomiendes otro, de montaña? pues, ¿cómo se llama? Zabardast, creo que se llama, que son unos locos que hacen esquí alpino y snowboard extremo y se van a hacer creo que se llama Zabardast y está en YouTube, es gratuito. Y se van con un alpinista francés y ellos son un equipo de 7 u 8 y hacen un trekking de 14 días pues a 4.000 metros hasta llegar digamos que a la base, al campo base para hacer ese pico y tirarse por esa pala virgen y es brutal, o sea, es brutal, igual, no sé, a nivel de producción está hecho con pocos recursos, pero hay unos momentos donde está el alpinista francés, está como, no sé, como abriéndoles la vía para llegar a donde luego se tienen que tirar
que da mucho, 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 mucho miedo, mucho vértigo. Uno de ellos se tira para atrás, en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Y dice, anda ya, me voy para abajo, y se baja, y los otros siguen y se tiran, y buah, te pone la piel Sí, de gallina el último ese que vi fue documental. el Free Solo, el de... Va, el Free eh, Solo es increíble. es que sí, sí, el vértigo que te da ver a esa persona sin la cuerda, sin seguridad, sin nada, Es es como... increíble. Y luego hay una versión alpinismo del Free Solo que es The Alpinist, de un alpinista canadiense, si no recuerdo mal, que soy incapaz de recordar su nombre, y que es, si Free Solo te llegó, este Vale, te me va a lo llegar. anoto y lo veo. Porque encima el tío se mueve por un ambiente, o sea, al menos el Free Solo escala sobre roca y la roca no se deshace, ¿no? Y o no se rompe tanto como el hielo o no resbala tanto como el hielo, pero es que el otro se mueve sin cuerda sobre terrenos mixtos de hielo, nieve y roca Sí, sí. y da mucha impresión. Y va solo y es Sí, súper es lo que mental. tienen los documentales de naturaleza, que Sí, primero sí, tienen, sí. eh, tienen unos planos y unas calidades muy Ujú, buenas, ujú. y lo segundo que transmiten mucho porque sabes que es muy real y Es es, cuando, no sé, es es que que cuando siempre es ves apabullante eso, porque ves a la naturaleza versus a esa persona sabiendo que siempre gana la naturaleza, entonces tienes esa es sensación. tan extremo que luego, sí, bueno, que Argentina gane la Copa del Mundo está muy bien, pero, Bueno, 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 ¿cómo te no, diría? no hace falta comparar, no hace falta comparar. Tiene su mérito, no se lo quito. Pero lo que hace esta gente, eso, no sé, es que te juegas la vida todo el rato y eso es muy bestia. O sea, Bueno, es a ver, muy bestia. fallar un penalti y que Francia hubiese Sí, ganado, esa persona se hubiese sí, jugado la vida también. sí, sí, Montiel se sí. hubiese jugado la vida. Sí, sí, sí. Supongo Bueno, que ese momento se parecerá, esos segundos de... Pero realmente es algo que ahora me está influenciando muchísimo también por mi afición a la montaña y todo, y es súper aspiracional ahora mismo. Y era un poco cuando eres pequeño y ves películas de karate y quieres ser como Karate Kid, pues estoy un poco en una fase de querer ser Karate Kid viendo estas cosas y que sabes que es imposible llegarles ni a la suela del zapato. bueno, pues muchas gracias por venir, por coger parte de tu tiempo y regalarlo a nosotros. Y joder, me ha encantado esta charla y poder hablar contigo porque eras uno de mis referentes y poder hacerlo real me ha parecido increíble. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que, bueno, pues que nos hayamos divertido todos un poco, vaya. Sí, sí, con que tú te diviertas, a mí ya me sirve. Para mí es Sí, lo yo fundamental que se divierta el invitado. debo confesar que o sea, y también va a temporadas, ¿eh? Pero me gusta hablar. A veces hablo incluso demasiado en ese sentido y digo cosas que no debería haber dicho, pero sí, me gusta. Es como, me gusta explicar, también me gusta explicar nuestro proyecto, lo que hacemos. Me parece, siempre le digo a Rafa que cuando uno explica lo que hace, lo entiende un poco mejor. Sí, lo verbaliza para él mismo también. Sí, sí, absolutamente. Y siempre tengo esa sensación. Cuando explico lo que hago, pienso, hostia, cada vez tiene más sentido lo que hago, ¿sabes? Es como, y eso está bien, me gusta. Pues nada, muchas gracias. Mira, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana al conjunto de seres humanos que nos ve. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Vale, adiós. Chao.